Ahora sí vamos con nuestra invitada, que es la doctora Marimoyo Medina, es especialista en gestión de riesgo de desastre. Bienvenida. Muchísimas gracias, María Jesús. Hemos estado apreciando, por ejemplo, cómo se van, sin duda por los terremotos de México, se van cada vez más poniendo el foco en los terremotos, en los movimientos sísmicos, en los protocolos de seguridad frente a un sismo de alta magnitud, por supuesto, doctor. Estamos preparados en Lima, por ejemplo, ya el sistema de alerta se ha anunciado que se prueba en 3 meses. Sin embargo, sabemos que hay una serie de elementos que trabajar. Por ejemplo, cómo está preparado el Estado a través de las instituciones con los gobiernos regionales en el área de la prevención. Bien, en primer lugar yo creo que habría que entender que ha avanzado el Estado en todo este proceso de la preparación, ¿no? El gobierno peruano a partir de enero del 2011 crea el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y para ello tiene a 2 instituciones tutelares, una que es el INDECI y la otra que es el CENEPRED, que en una primera fase de trabajo ha estado a cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, la rectoría de estas 2 instituciones, para operar en el país con un sistema. Resulta que a partir del año 2015, 2016, este sistema ha empezado a tener una transformación y tenemos al INDECI y al CENEPRED ahora bajo la tutela y conducción del MINDEF, del Ministerio de Defensa. Del Ministerio de Defensa. Sin embargo, nosotros debemos reconocer que el país tiene un Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres que está integrado por 9 ministerios y además que lo preside el presidente de la República. El Consejo Nacional es la máxima autoridad en la gestión de riesgo de desastres según el sistema de la ley para el SINAGER. Perfecto. Usted ha señalado en uno de sus anuncios, ¿no es cierto?, importantes, que el 60%, por ejemplo, de las viviendas de Lima no están en condiciones aptas para recibir un sismo como el que se ha anunciado, promedio de 8 grados, digamos, ¿no es cierto? Y que lo que hay que trabajar es desde el Estado para saber, digamos, qué instituciones ven la parte preventiva, qué instituciones la parte reactiva y entender que el sismo va a venir y que tenemos que saber cómo reaccionar también en el interior del país. Sí, yo creo que acá hay algo importante que hay que reconocer. Por ejemplo, varias instituciones, dentro de ellas está el SISMIT de la UNI, está también el Instituto Geofísico del Perú, ya nos han dicho cuáles son las zonas más vulnerables de Lima en términos de calidad de suelos. Lo más importante, la calidad de suelos. En términos de calidad de suelos. Entonces, en términos de calidad de suelos, esas zonas ya no deberían haber sido habitadas, sin embargo, están habitadas. ¿Por qué? Y eso ya nos pone a nosotros en una situación de alta vulnerabilidad. Lo segundo que nos pone en una situación de alta vulnerabilidad es el tipo de construcciones, porque nosotros hemos crecido de manera horizontal a lo largo del litoral peruano, ¿no? Y en esa perspectiva nosotros tenemos distritos en los cuales hay asentada población que no tiene los recursos necesarios para proveerse de profesionales, ¿no? Como lo que vemos, por ejemplo, en imagen, acá, ¿no? Y esto corresponde a Villa María del Triunfo, ¿no? Correcto. Según el mapa del SISMIT, una de las zonas más vulnerables es evidentemente los distritos del este también, pero que descansan sobre suelo arenoso, por ejemplo, doctora. Sí, la zona arenosa, por ejemplo, según lo que indica el Instituto Geofísico del Perú, es una zona altamente peligrosa por el tema de subducción y la floración del agua y el hundimiento de la tierra. Claro. Y se hundiría y eso estamos en la zona de la costa, ¿no? Por ejemplo, Lomo de Corvina es una de las zonas altamente peligrosas en Villa El Salvador y toda la zona de playas en el sur del país. Claro. Es una zona altamente peligrosa, pero nosotros ahorita estamos viendo, por ejemplo, zonas donde están en las zonas de laderas. Tenemos zonas de laderas en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, en el Rímac. Es el Ticlio Chico, ¿no? Conocido como Ticlio Chico en Villa María. Entonces, por ejemplo, acá tenemos nosotros que van a haber deslizamientos de masa, porque con el movimiento se van a provocar deslizamientos de piedras, de roca, de tierra, y solamente ese deslizamiento puede matar a una cantidad muy grande de población, porque las casas están dentro de esa ruta del deslizamiento. Entonces, claro que sí. El no hacer... O sea, aquí inmediatamente, ante un temblor o a un sismo, ¿de qué intensidad, digamos, estamos hablando que se arrasaría con todas estas casas? Que de por sí son vulnerables, Miremos del tipo de construcción. Bueno, nosotros hemos venido teniendo en estos últimos días, por los registros que ha dado el Instituto Geofísico, sismos de mediana intensidad, ¿no? Hemos tenido sismos de 4, de 5, hasta de 6, ¿no? Entonces, la idea es que esa intensidad todavía es moderada.
nosotros estamos esperando un sismo por encima de 8 8.5, 8.8, que es lo que han anunciado las instituciones científicas. Esa intensidad a nosotros nos coloca en un escenario a comparar, como dice el doctor Tavera, si lo que nosotros que estuvimos en Lima en el terremoto del 2007 sentimos como una fuerza de intensidad en el valor de 80, diríamos, y nos asustó, un valor, digamos, y nos asustó. Terrible. El que va a ocurrir, él lo compara y dice, es con una fuerza de 600. Yes. Entonces, estamos hablando de 5 o 6 veces más la intensidad que vamos a sentir en un eventual terremoto que ocurre en Lima. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pensar en que tenemos que trabajar desde ahorita. La naturaleza nos está dando el tiempo de prepararnos porque, a diferencia de nuestros amigos de México, que lamentablemente acaban de tener ya un desastre, nosotros tenemos ahorita la oportunidad de prepararnos. Claro, México, Ecuador, Chile. Ahora, doctora, se ha anunciado este importante sistema de alerta contra terremotos, ¿no? Este sistema de alerta antisísmica, el Instituto Geofísico también lo ha anunciado y se ha dicho que esto podría estar probándose en diciembre, pero para Lima probablemente no serviría mucho, ¿no? Bueno, yo no me quisiera atrever a dar declaraciones al respecto porque no soy un especialista. El doctor Tavera, que es una de las personas que va a dirigir todo este proceso con el Ministerio de Defensa, entiendo que él podría ser la persona más indicada para venir. Sin embargo, por lo que él nos ha explicado a nosotros el día de ayer y el de ayer que hemos estado conversando, este sistema de alerta nos serviría en el país para poder alertar con más tiempo a cualquier movimiento sísmico que va a ocurrir en el interior del país. Por ejemplo, al propio Arequipa, ¿no? Claro. Propio Arequipa. Yo creo que ahora a nosotros... O sea, depende del epicentro. Mejor dicho, el funcionamiento del sistema de alerta depende de dónde sea el epicentro del sismo. Además, el tema de la alerta se va a dar de acuerdo también a la intensidad, porque no se puede hacer un proceso de movilización y de generación de pánico cuando haya una mediana intensidad, donde nosotros ya deberíamos de saber a mediana o a gran intensidad qué hacer. Claro. Perdóneme, doctora, una pregunta. ¿Esta alerta entonces está de la mano, si está de la mano de la intensidad, estamos hablando de un sismo de cuánto para que funcione esta alerta? Entiendo que se va a hablar por encima de 6 o 6.5 el sistema de alerta, ¿no? Entonces, eso lo explicarán ellos mejor porque además están evaluando. En México funcionó, por ejemplo, en el primer terremoto que fue también hace 2 o 3 semanas, ¿no es cierto? ¿Funcionó porque fue en el mar? Fue porque la Ciudad de México está lejos del litoral y entonces hubo el tiempo de un número de kilómetros de distancia para poder dar el sistema de la alerta. En el caso de nosotros, Chiapas, nosotros estamos exactamente al lado del litoral. Entonces, y según también el Instituto Geofísico, la parte más afectada de la costa sería precisamente la costa central, donde nos ubicamos, y la costa sur. Así es, el lado sur de la costa. Correcto. Nosotros tenemos en Lima... Bueno, si no va a funcionar en Lima, digamos, si no funcionaría de manera extraordinaria, que sería avisarnos unos 15 segundos antes, digamos, de la onda sísmica, entonces la otra herramienta o estrategia es prepararnos, la prevención. ¿En qué consiste esos 3 pasos en el marco de la prevención frente a un sismo que usted me venía a hablar? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es llevar esta conversación de qué hacer como familia a la casa. En la casa tenemos que identificar de toda la infraestructura que tiene nuestra vivienda, por más precaria que sea, cuál va a ser el lugar donde nosotros nos vamos a ubicar de manera inmediata apenas ocurra el sismo. Esos segundos pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Y también se habla del triángulo, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, esos segundos nos van a ubicar a nosotros en una zona segura y que seguramente al caer todos los artefactos que están en el techo o en las paredes, no nos van a dañar. Pero eso es solamente por unos minutos. Luego tenemos que tener claro cuál es la ruta de evacuación que vamos a tener en la casa o en el trabajo o en la universidad o en el colegio o en el lugar donde nosotros estemos. Por ejemplo, ahorita están en el aeropuerto y si yo estoy yendo al aeropuerto debo de saber cuál es la zona de evacuación en caso ocurre el sismo para saber por dónde voy a salir y no me invade el pánico y la desorientación en el momento en que ocurra el sismo, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es la ruta de evacuación y lo otro es que tenemos que tener claro a nivel de la familia, a nivel del barrio, a nivel del condominio, a nivel de la comunidad, cuál es la zona segura
para ubicarse después de que hemos evacuado las viviendas. O sea, estos 3 pasos, por decir, si ocurre el sismo en este momento, la primera reacción es ir a un lugar que aparentemente esté más seguro. Las columnas, por ejemplo. En la casa las columnas, ¿no? En la casa las columnas que tenemos que ubicar y las zonas de salida, que son las rutas de evacuación, y lo otro es en la calle, en la vía pública, en los parques, donde la municipalidad ha determinado zonas de seguridad para la población. Es ahí donde nos tenemos que concentrar para esperar las orientaciones de las autoridades. Perfecto. Entonces ya las municipalidades tienen que estar trabajando este plan y, como mencionábamos anteriormente, señalizar y poder conocer nosotros también esas señales ante un sismo. La otra preocupación, doctora, digamos, se focaliza en el tipo de construcción que tenemos y que lo veníamos comentando anteriormente, ¿no? Tenemos nosotros... ¿Hay un ordenamiento, un planeamiento estratégico, digamos, el CEPLAN ha trabajado en ese sentido, o el ordenamiento territorial? A ver, yo creo que tenemos que entender que el país, por ejemplo, hizo un plan que es el Plan del Bicentenario, y este Plan del Bicentenario se hizo sin tener aún el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. Razón por la cual, cuando se incluye en el Acuerdo Nacional la política número 32 sobre gestión del riesgo de desastres, es que se ha elaborado un Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y que ahora es parte de todo este Plan del Bicentenario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos las autoridades, tienen en el nivel distrital, en el nivel provincial y en el nivel regional, son las máximas autoridades para conducir el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Entonces, lo que hay que hacer es construir el sistema. Y construir el sistema significa trabajar desde 3 grandes perspectivas. La primera es lo que dice el sistema gestión prospectiva. ¿Qué cosa es gestión prospectiva? Es que yo conozca cuáles son los peligros a los que está sometido mi territorio, o sea, qué tipo de amenazas. Mire lo que acabamos de vivir con el niño costero. Claro, por ejemplo, tenemos que saber, ¿no?, qué tipo de amenazas en cada territorio nosotros tenemos latentes. Y dentro de esas están los fenómenos naturales. Una de ellas es el sismo. Entonces tenemos que tener claro ante el sismo qué tipos de suelos tiene mi territorio, cuáles son las zonas aptas y las zonas no aptas. Ya el SISBID ha puesto al descubierto, ¿no es cierto? Y ahora sabemos qué tipo de suelo tenemos en diversos puntos de Lima, qué partes son las más vulnerables, aparte de las construcciones que no ayudan en nada ante la respuesta a un sismo. Entonces, la gestión prospectiva, María Jesús, nos hace notar a las autoridades cuáles son las zonas sobre las cuales se tiene que trabajar el ordenamiento del territorio. Pero ¿cómo ordenamos Lima, por ejemplo? Claro, y sobre lo cual también se tiene que trabajar un proceso de fiscalización y se tiene que empezar a tomar medidas. Le comentaba yo que el día de ayer, anteayer, he estado en el RIMAS con el alcalde, que tiene una gran sensibilidad, el señor Peramás, sobre este tema, porque si bien es cierto, en el RIMAS hay un tipo de suelo que es de los mejores, rocoso, que es de los mejores que tenemos. Sin embargo, nosotros tenemos una alta vulnerabilidad por el tipo de la construcción, por la antigüedad de los predios, por los materiales de la construcción de la época de la colonia y después. Y lo otro es por el abandono legal que tienen más de 500 predios en el RIMAC y que se requiere de un sistema de manejo. En el RIMAC, lo peor, ¿no? Que se requiere de un sistema de manejo, ¿no? Entonces, lo que requerimos nosotros es entender qué hay que hacer con los predios que están en una situación de deterioro total, porque allí hay un gran número de familias en esos solares. Claro, INDECI ha declarado inhabitables una serie de estos solares de Sí, los puede declarar inhabitables, les ponen un letrero afuera, pero dentro hay familia que entra y sale. Entonces lo que tenemos que tener claro es qué va a hacer el Estado en esta situación, porque no podemos seguir pensando que son zonas patrimonio de la humanidad, que son zonas que el Ministerio de Cultura, por ejemplo, está pensando que no pueden ser tocados sin ningún tipo de tratamiento especial, pero lo que tenemos que hacer primero es proteger la vida. La vida está por encima de todo, y lo otro es la infraestructura pública y la infraestructura privada se ve afectada cuando no hemos tomado oportunamente las medidas. Entonces, cuando usted me preguntaba qué hacer en el nuevo sistema, nosotros tenemos la gestión prospectiva, es el uso de la información. Es el uso de la información para tomar decisiones e incorporar eso en la planificación urbana, incorporar eso en el proceso de fiscalización para el desarrollo urbano y el acondicionamiento del territorio. Gestionar el territorio supone conocerlo, y no solamente conocerlo físicamente, sino manejar la información. Tenemos, por ejemplo, gente que habita en estas condiciones y en estos lugares como el que acabamos de ver, solo por citar alguno, ¿no? En zonas de laderas, Hay una parte que es la gestión también correctiva, ¿no? La gestión correctiva, y la gestión correctiva tiene que ver con temas de reubicación.
Por ejemplo, lo que tenemos en Chosica con los huaicos que han pasado en el verano pasado. Nosotros tenemos que entender que hay zonas que se tienen que reubicar. Las zonas heladeras ¿Tarea de quién es esto? ¿Los alcaldes, el gobierno nacional? De los alcaldes, del gobierno nacional, del propio Congreso de la República, porque yo creo que el Congreso de la República debe abrir una agenda y un debate nacional para ver cómo está la legislación. Pero pareciera que a veces este punto en la agenda no está muy bien. Tenemos que hacer una revisión, yo creo, a todo el marco normativo de lo que es ordenamiento territorial y empezar a repensar el país en el desarrollo urbano con una nueva forma de mirar el proceso de desarrollo territorial. Digamos, doctora, que las instancias o las instituciones, digamos, están ahí. Está el CENEPREG, ¿no es cierto? Está INDECI, que forma parte del Ministerio de Defensa. Señalar el tema del presupuesto. Está garantizado para todo este planeamiento, por un lado, y abordar la prevención, que es lo que probablemente los peruanos tenemos que aprender. Mire, nosotros tenemos más de 1.870 municipalidades en el país. La pregunta que nos tenemos que hacer también es, hay un mecanismo financiero que se ha dado a partir del MEF, después de que se ha creado el sistema de gestión de riesgos, que es el presupuesto 068, el programa presupuestal 068. Estuve revisando el día de ayer cómo iban las estadísticas de cuánto se ha asignado a este programa presupuestal en los 3 niveles de gobierno. Nosotros tenemos más de 4.000 millones que se han asignado en el presupuesto modificado para el 2017. ¿Pero se ha bajado el presupuesto del CENEPREG para pasarlo a INDECI? ¿O parte de los 9 millones? Entiendo que ha disminuido el presupuesto del CENEPREG en relación al año pasado, porque además hay algunas competencias que se han trasladado, pero no sé si es que exactamente se le ha reducido el presupuesto para aumentar al otro. Doctora, ¿cómo articular esto, que es el presupuesto nacional, con los gobiernos subnacionales y con los gobiernos distritales? Nosotros tenemos que entender que el programa presupuestal debe de planificar el gobierno regional y el gobierno local. Por ejemplo, en esa distribución, si usted mira, creo que este es un dato interesante, de los 4.000 millones hay casi 1.000 millones que están asignados a los gobiernos regionales y un poquito más de 500 millones están asignados a los gobiernos locales. Cuando uno mira ahora que estamos en septiembre, en el mes 9, cuál es el nivel de ejecución presupuestal, por ejemplo, para este programa presupuestal, vemos que el que más ha gastado es el gobierno regional, luego el gobierno local y el que menos ha gastado es el gobierno nacional. ¿Cómo hemos transversalizado la gestión de riesgo de desastres? Ahorita, si ocurre un terremoto, lo que tenemos que pensar es cómo se va a dar continuidad al funcionamiento del Estado, por ejemplo, en escuelas, que es uno de los temas de mayor fragilidad y de exposición por el tipo de infraestructuras y la calidad de construcción que se haya tenido. Entonces tenemos que pensar... Es un tema muy largo de abordar, ¿no? La pregunta es dónde empezamos para ordenarnos para ese ordenamiento territorial y sobre todo la prevención, estar prevenidos, saber cómo actuar frente al... Yo creo que un tema central que podríamos dejar como conclusión de esta entrevista es que hay que pensar cómo va a funcionar inmediatamente al sismo el sistema de agua y saneamiento para Lima, que es un tema altamente vulnerable y de alta discusión, y lo otro es el tema de salud. Si acabamos de decir que el ministro ha dicho que 18 hospitales en Lima y no sé en dónde más están siendo declarados en emergencia, hay que entender cómo va a funcionar la red de establecimientos de salud. Y las postas, ¿no? En los distintos puntos del país, las postas, centros médicos de primero, se categoriza, digamos, ¿no? En fin, vamos a seguir conversando de este tema sin duda, porque ahora la atención está centrada en la respuesta que podamos tener frente a un desastre. Gracias a nuestra invitada Mari Moyo Medina, ella es especialista en gestión de riesgo de desastre de ESA. Una muy breve pausa, 10:41. Bien.